primer tema, que es Venezuela. Sabemos que eres argentino, naciste en Francia, tierra a la que emigraron tus padres consecuencia de la dictadura militar argentina, país de nacimiento del Che, viviste en Argentina durante las presidencias de Kirchner y naciste en París en 1984, donde tus padres vivieron las dos presidencias de Mitterrand y particularmente muy interesante para los movimientos de emancipación, la primera presidencia. Viviste y has vivido en Venezuela desde 2013. ¿Cómo definirías tú la lucha de estos movimientos emancipadores y cómo ves tú hoy en día a Venezuela? Bienvenido, Marco. Hola, Michelle. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy lindo poder charlar y reflexionar sobre tantos temas que fuiste abriendo, ¿no? Ya en lo que fuiste contando ahí desde Francia a Venezuela, Argentina, a cómo me definiría y qué hago o intento hacer actualmente. En términos muy sencillos, diría que soy sociólogo y periodista. Sociólogo de formación académica y periodista de oficio. Periodista de crónicas, reportajes, todo lo que es la escritura más con el cruce literario. Un oficio que tuve la posibilidad de aprender sobre todo en Venezuela, ¿no? Entonces ahí tengo un gran agradecimiento a lo que me permitió el país de poder formarme en el ejercicio cronista cuando hice las primeras crónicas o las experiencias comunales. Luego, en términos más personales, te diría que soy, digamos, un recorrido complejo, cruce de identidades, historias, no solamente personales, sino también históricas. Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, un ensayo sobre la situación en Francia y estaba recordando la juventud en Francia en los años 90, cómo era, cómo éramos, esa época tan compleja acá, donde fue el cruce de la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, que de París está solamente a 1000 kilómetros, el giro neoliberal, el giro que fue hecho la presidencia de Mitterrand a partir del 83 en adelante, cómo nosotros nos criamos ahí, eh, ese tiempo que es tan diferente al tiempo de Argentina, digamos, ¿no? Si bien en términos generales los 80 son tal vez la década bisagra en el mundo, porque es la década de apertura neoliberal, un poco en los países fue muy diferente el proceso en Argentina, donde se venía de una dictadura, que fue justamente la que abrió las puertas al neoliberalismo, del proceso francés, que fue encabezado justamente por el gobierno que había sido el gobierno más de izquierda en la historia, tal vez uno de los más de izquierda, el primer Mitterrand, que es lo que fue la historia de los 80, 90 en Venezuela, ¿no? Con el Caracazo, la emergencia de Chávez. Entonces, bueno, muchas veces intento hacer dialogar esas experiencias, intentar sacar conclusiones comunes en donde se puede, y mi intento es poder explicarlo, en esta época tan compleja, ¿no? Me parece que si los 80 fueron una época bisagra mundial, me pregunto si esta época actual que estamos viviendo desde adentro no es también otra época bisagra donde estamos transitando hacia otra etapa. Difícil de caracterizar con precisión, pero ya en la cual estamos y como toda muy reciente, muy grande, en este caso global, cuesta a veces definirla con precisión. Bueno, sí, y hay un tema que a mí y a nosotros nos preocupa, es que yo estuve casi 7 años al frente de la misión diplomática de Venezuela aquí en Francia. Y me tocó, sobre todo a partir del gobierno del presidente Macron, muchas acciones y decisiones políticas en política exterior que favorecieron enormemente las acciones de la derecha venezolana y sobre todo una derecha venezolana antidemocrática y antisoberana. Y también en el momento que se autoproclama en una plaza pública Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, también hubo un apoyo inmediato, a mí no se me olvida en ese momento, eh, por Twitter del presidente Donald Trump. Creo que 20 minutos después o menos de 20 minutos, Pedro Sánchez hizo la misma acción
el presidente del gobierno español, e inmediatamente también lo hizo el presidente Macron. Desde esa época hasta el día de hoy, posiblemente en los últimos tiempos con la venida del presidente Alberto Fernández, parece que hay un giro, un matiz interesante en la política hacia Venezuela y hacia América del Sur y el Caribe de parte del presidente Macron, hay que verlo. También hemos visto cómo se ha demonizado la figura del presidente Nicolás Maduro Moros. Son elementos que a mí me interesan mucho y también hay un giro importante en las políticas económicas que se han dado en Venezuela, en gran parte fruto de las acciones y de las sanciones unilaterales y extraterritoriales eh, desarrolladas por los Estados Unidos desde la presidencia de Obama hasta el día de hoy. Sin embargo, los cambios políticos y económicos que se han dado son sumamente distintos a los que se vivieron entre el año 1999 y 2013. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, serían dos temas, ¿no? En primer lugar, la figura de la revolución bolivariana en el extranjero, ¿no? Yo creo que Chávez tuvo una dimensión, este es algo que se sabe, ¿no? Latinoamericana, profundamente, diría, tercermundista, aunque la palabra no me gusta, pero digamos, fue un personaje político que irradió a muchos países, pienso en países de Medio Oriente, por ejemplo, pero que en el caso de Europa, desde el principio fue leído, digamos, con cierta reticencia, Mm. por varias razones. En el caso de Francia, primero creo que en general Francia, la política francesa mira poco hacia América Latina. Después hay una suerte como de imaginario que todo gran hombre político, presidente, es de alguna manera alguien de quien hay que sospechar. Y en general, cruzando las dos cosas, creo que, por ejemplo, estando ahora en Francia, si uno ve qué se ha estudiado, leído los últimos 25 años de historia latinoamericana, 25 años con muchas experiencias populares de gobiernos, de movimientos sociales, de construcción de organizaciones, etcétera, es muy poco lo que se sabe de Francia, ¿no? Entonces, cruzando las diferentes cosas, más posicionamientos de gobiernos de derecha, que en el caso de Francia y en general de Europa, digamos, hacia América Latina tienen una posición subordinada con Estados Unidos, no sorprende que el resultado haya sido que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino, así le decían, y en general sería extraño que la Unión Europea o aquellos países que deciden dentro de la Unión Europea, porque no es lo mismo todo, tengan, digamos, una disonancia fuerte más allá de algunas declaraciones sobre la política hacia países claves de América Latina desde la mirada de Estados Unidos, como es el caso de Venezuela. Así que yo creo que lo más probable es que cuando vayan evolucionando los acontecimientos, haya así posicionamientos con más matices por parte de algunos gobiernos europeos, pienso en el gobierno español tal vez, pero en términos de línea gruesa, sería sorprendente que hubiera un posicionamiento que fuera en un sentido totalmente contrario de la política exterior europea de lo que se hace desde Washington, ¿no? Eso por un lado. Eso incluye varias cosas, desde la presidencia ficticia de Guaidó, que hoy es absolutamente el orden de lo ridículo, si no fuera por lo dramático que ha resultado, sería casi una caricatura de una persona que dice por Zoom que es presidente, digamos, pone una bandera atrás de Venezuela y dice yo soy el presidente de este país, parece grotesco. Entonces, las políticas en eso, en el reconocimiento o no de las elecciones, no la hubo en las elecciones pasadas, hay que ver qué pasa para las elecciones ahora de noviembre de alcaldes y gobernadores. Y luego con el tema del bloqueo económico, yendo un poco a lo que planteaba sobre la cuestión económica. Ahí Estados Unidos tiene un bloqueo feroz. Centralmente, si uno busca la gente que encuentra desde el 2014, si uno quiere buscar el momento donde ya, digamos, son sanciones abiertas, 2017, sobre PDVSA, o sea, la columna vertebral de la economía venezolana, y en eso, digamos, la Unión Europea ha hecho sanciones sobre una cantidad de funcionarios o exfuncionarios. Ellos dicen que no afectan la economía, entonces es una suerte como de política de sanciones, pero entre comillas, como se dicen algunos lenguajes de tanques de pensamiento estadounidenses inteligentes, pero en todo caso no condenan el bloqueo, salvo contadas
declaraciones, ¿no? Ahora, esa situación de bloqueo condiciona a la economía venezolana, digamos. Habría que hacer un ejercicio, digamos, muy complejo. Primero, si uno tuviera que dosificar, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica la actual situación económica? ¿Se explica por el bloqueo? ¿Se explica por decisiones de la política económica que tomó el gobierno de Maduro? ¿Se explica por matrices históricas de la economía venezolana? ¿Cómo se dosifica todo eso? ¿No? Ahí no te voy a dar una... La tengo, pero la pregunta es, ¿qué, digamos, explica cuánto de la situación? Ahora, lo que está claro es que con un bloqueo de esta es muy difícil que se pueda, digamos, reconstruir la economía. Primero, detener la caída, detener el deterioro. La economía venezolana perdió 3/4 partes del PIB que tenía en el año 2013, digamos. Entonces, por un lado, detener ese deterioro estructural de todo, de las inversiones, del sistema de educación, etcétera, y luego volver a crecer. ¿Se puede hacer eso con un bloqueo? Bueno, yo creo que hay varias respuestas, digamos, ¿no? En todo caso, una de las respuestas que se está ensayando, me parece que es la dominante, es que si hay una solución a eso, esa solución pasa por hacer una apertura a los capitales privados. Entonces hay una suerte de, el Estado no pudo, la experiencia de organización popular no pudo, la única salida posible es a través de inversiones extranjeras o nacionales que con políticas, digamos, lo más favorables a ellas, o sea, en términos de fiscales, en términos de derechos, en términos de demandas o impuestos, les permitan venir, les hagan que sea más favorable, más atractivo venir a quedarse por fuera, sabiendo que viniendo hay un costo muchas veces por la sanción estadounidense. O sea, una empresa extranjera que viene a Venezuela es probable que luego sea sancionada por Estados Unidos. Entonces, yo creo que la política dominante ha sido ahora decir que esta salida es a través de los capitales privados. Y eso implica, evidentemente, un giro de horizonte, digamos. No quiere decir que no se mantenga por fuera de ese espacio dominante otro tipo de políticas, pero el horizonte principal me parece que tiene que ver con eso y eso va a implicar que se va a tocar avances que se hicieron, digamos, ¿no? Sobre políticas de nacionalizaciones, políticas de Estado fuerte en áreas estratégicas, se va a ceder y creo que ahí cierro con esto. Algunas personas lo ven como algo necesario, pero que no es por ahí por donde habría que ir, hay más remedio que ir por ahí. Y otras personas sí consideran que ese es el camino que hay que tomar porque el espíritu de intento de transición no funcionó y lo que hay que hacer ahora es una estabilización internacional y del empresariado nacional con el empresariado tradicional que se conformó en estos años de chavismo. Claro, gracias. Sí, es un camino difícil que todavía no está claro, ¿no? Vamos a pasar, Marco, a Colombia. Desde hace varias semanas se están produciendo terribles enfrentamientos en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia y cuáles serían las claves para entender las protestas masivas que se dan en las principales ciudades de ese país? En cuanto al Perú, a escasos días para la realización de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, que tendrán lugar entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori el 6 de junio, diversas encuestadoras han arrojado sus estudios. El denominador común es la disminución, aparentemente en los últimos tiempos, de la distancia entre ambos candidatos presidenciales. ¿Qué opinión tienes de las tendencias ideológicas y políticas que están presentes en las figuras de estos dos candidatos? Bueno, empezando por Colombia, creo que hay que historizar brevemente. Hubo un levantamiento no tan grande ni sostenido, pero sí fundamental en el 2019, a fin del 2019. Hubo protestas muy importantes el año pasado que fueron fuertemente reprimidas. Recuerdo lo que se denominó como la masacre de Bogotá. Y esto que aparece hoy es la continuidad de ese ciclo que se abrió, que es un ciclo interesante porque varias personas desde Colombia plantean que lo que hay es la emergencia de un nuevo sujeto político, ¿no? Un sujeto centralmente juvenil, centralmente urbano, muy precarizado y, digamos, excluido de los mercados formales de trabajo, un sujeto post-acuerdos entre el gobierno de Santos y la FARC, que irrumpió en la arena política en un país absolutamente desigual y con una violencia política estructural. El año pasado en Colombia hubo 91 masacres y este año, si no me equivoco, ya van 36.
y donde gobierna el uribismo, que el uribismo es la expresión, digamos, de un proceso político que instituyó una suerte de Estado articulado, así con el paraestado, la parapolítica y el paramilitarismo, ¿no? Alineado con Estados Unidos, no solamente estructurales, sino en el caso particular de Uribe, con la presidencia de Donald Trump. Uribe hizo campaña para Trump, la fuerza democrático, en el año pasado, en el 2020. Entonces, está este sujeto, está esta movilización que se expresa con mucha fuerza, está la respuesta automática, diría el uribismo, automática, pero actualizada a esta nueva situación, que es una fuerte represión policial, militarización y fuerzas parapoliciales, el gobierno que retrocede en algunos puntos claves, como es la reforma tributaria, que fue el punto de origen de las elecciones, la reforma del tema de salud, pero que no logra, digamos, frenar lo que comenzó a expresarse en las calles. Una manera, uno podría hacer paralelismo con lo que pasó en Chile, ¿no? Que un acontecimiento reivindicativo concreto, en el caso chileno fue el pasaje de metro, en este caso la reforma tributaria, abre las puertas sobre un proceso de movilización mucho más amplio y que desborda el pedido original. Y además la represión del gobierno colombiano agudizó y convocó a más gente todavía a la calle. Hay que ver cómo evoluciona eso. En las encuestas, Gustavo Petro está primero. Gustavo Petro es la principal figura, diríamos, del progresismo colombiano. Hay ahí un espacio unitario que se está intentando tomar y los ataques centrales de la derecha mediática política son justamente sobre la figura de Gustavo Petro. ¿Será él quien logre, digamos, eh, capitalizar en el mejor sentido de la palabra política estas protestas? Hay que ver. Mucha gente, por lo que me dicen, en las protestas no se siente identificada con ningún político, pero Gustavo Petro es la figura, digamos, que más logra construir un discurso, me parece, un ida y vuelta con toda esa movilización social, ¿no? Así que ahí se abrió, algo se rompió, me parece a mí, y el uribismo, que es una historia, una estela de muerte, vean la serie Matarife, son unos pequeños cortos sobre quién fue Uribe, se está yendo, habrá que ver si definitivamente o no, con, digamos, una violencia que ese mismo proceso creó, ¿no? Una violencia absolutamente terrorífica. En el caso de Perú la situación es muy diferente. Yo estuve en noviembre del año pasado, porque en noviembre fue destituido el presidente Martín Vizcarra por el Parlamento acusado por corrupción. Y Martín Vizcarra había sustituido a Kuczynski, que había sido destituido por corrupción, y cuando Vizcarra fue destituido, asumió otro presidente por 5 días, que si no me equivoco era Merino, y hubo una gran movilización popular que lo hizo renunciar, ¿no? Y esa movilización tuvo el saldo lamentable del asesinato de 2 jóvenes. Merino renunció y se aplacó la movilización, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas. Primero creo que es uno de los procesos más descompuestos estructuralmente de la política latinoamericana. Agarrás todos los presidentes de los años 90 con Fujimori, que más que presidente fue un proceso dictatorial autoritario, parecido en su apoyo popular a lo de Uribe en Colombia. Bueno, agarrás de Fujimori hasta la actualidad, todos tienen causas por corrupción, cuanto menos, Fujimori tiene causas por muchas otras cosas, ¿no? Hay una suerte de tensión, disputa, choque entre el legislativo y el ejecutivo, un poder judicial absolutamente descreído por gran parte de la sociedad, que en el golpe de Estado, así se caracterizó el año pasado, se lavó las manos, no tenía nada que ver para intervenir en lo que estaba pasando, un neoliberalismo muy agudizado, o sea, Perú es como la suerte de paradigma del país que crece, pero la igualdad crece a la medida que crece el Producto Bruto. Es, digamos, esta idea del modelo exitoso como el chileno, ¿no? Uno ve los números de la macroeconomía avanzan, uno ve la sociedad es cada vez más desigual, y ahí hay una serie de expresiones de izquierda que vienen creciendo, ¿no? Estaba, por un lado, Verónica Mendoza, que había tenido un resultado en la elección pasada, ella tiene una agenda, diría, muy en sintonía con la agenda progresista de izquierda actual, mucho con una cuestión fundamental de la nueva constitución, a su vez con un discurso sobre el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Ella no logró el resultado esperado en estas elecciones y el candidato que es sorpresivamente en cuanto a lo que indicaban las encuestas, salvo los últimos días, que llegó primero, fue Pedro Castillo, que es un candidato, es un hombre docente del interior del país, rural, de su sindicato, que es el más grande de Perú, viene de la experiencia de las rondas campesinas, con un partido con una trayectoria o una comunicación marxista, que ahora salió con Verónica Mendoza para las elecciones
el 6 de junio y que según las encuestas está en primer lugar. Ahí hay diferentes encuestas con diferentes intenciones. En todo caso, está liderando todas las encuestas y se enfrenta ni más ni menos que a Keiko Fujimori, que es la hija de Fujimori padre, Alberto Fujimori, en los años 90. Ella reivindica a su padre, digamos, públicamente. Entonces, es un fenómeno muy interesante porque mucha gente que nunca votaría por Fujimori la va a votar porque piensa que enfrente hay como campaña opositora un terrorista, comunista, chavista, etcétera, etcétera, como es Castillo. Entonces, muchos votos de quienes nunca irían con Fujimori van a ir a por ella, con ella, como en el caso paradigmático de Vargas Llosa, y también muchos votos del lado de Castillo porque enfrente está Fujimori. O sea, son como dos polos muy opuestos. Y lo que yo me pregunto, no tengo la respuesta evidentemente, es si Pedro Castillo gana las elecciones el 6 de junio, ¿simplemente lo van a dejar ganar y asumir la presidencia? Pongo la pregunta, no tengo la respuesta, nadie la sabe. Lo que es interesante es que Castillo tiene sí una capacidad de movilización en las calles que en este tipo de escenarios resulta muy importante. Gracias. Ojalá que gane, como se dice en Argelia, inshallah. En el 15 y 16 de mayo, Chile acaba de elegir 155 integrantes de la Convención Constitucional, quienes tendrán el encargo de cambiar la actual constitución. También se eligieron alcaldes y concejales para los 346 municipios y a 16 gobernadores regionales. ¿Qué es lo que está en juego con los resultados de estos comicios? Incluso en un Twitter reciente tuyo, Marco, tú hablabas que se tiene la mayoría de 3/4, ¿no? Y sería importante qué significa eso. ¿Y por qué es importante para el futuro de una nación que se encuentra en tensión y presa de profundos antagonismos sociales, de clase, políticos y étnicos? ¿Cómo ves el escenario que se vislumbra en Chile? Creo que podríamos pensar un escenario en 5 tiempos y estaríamos ahora en el tercer tiempo. El primer tiempo fue el levantamiento que comenzó en octubre del 2019, como mencionaba antes, que fue, bueno, se puede caracterizar con diferentes conceptos, digamos, pero fue, sí, un levantamiento, una revuelta, es eh, uno de los procesos de movilización más sostenidos de los cuales haya memoria, porque ya estamos hablando de más de un año de capacidad de sostener la calle, ¿no? Eso fue el inicio. El segundo momento fue cuando el año pasado se aprobó por mayoría aplastante que haya eso para cambiar la constitución que había redactado Pinochet, o sea, la constitución de la dictadura, y que eso sea a través de una convención constituyente. El tercer tiempo fue la elección que hubo hace días, donde se eligió esa convención y en su mayoría es de fuerzas de izquierda, independientes, en todo caso no tiene mayoría de derecha. El cuarto momento será la elección presidencial de noviembre y el quinto momento será el plebiscito de salida, como se dice, que es el plebiscito donde habrá que refrendar el texto de nueva constitución. Hasta el momento, digamos, los, los resultados son incluso más favorables, creo yo, que algunos pronósticos. ¿Por qué? Bueno, porque logró ese resultado en la asamblea, en la convención, donde, digamos, la lista de Apruebo Dignidad, que es el Partido Comunista de Frente Amplio, logró una buena votación. El Partido Socialista, con sus históricos aliados a la concertación, tuvo un resultado malo. Hubo mucha presencia de los independientes, muchos de los cuales son de izquierda, y la derecha, la lista de la derecha, no llegó a un tercio, ¿no? Para vetar alguna propuesta hace falta más de un tercio en este proceso, como fue pactado, como se dice, y la derecha por sí sola no tiene ese tercio. Podrá hacer alianza a lograrlo, no lo tiene por sí sola, lo que representa una derrota muy grande. Hubo muy buenos resultados en las alcaldías por parte de la izquierda, la alcaldía de Santiago, de Valparaíso, de Viña del Mar, por ejemplo, y hay un proceso unitario de cara a las elecciones de noviembre, con unas primarias que habrá en el Partido Comunista, con Jadwe a la cabeza, y el Frente Amplio con Boric a la cabeza. Eso hará que la izquierda, después de mucho tiempo, va a llegar con una unidad interna entre sectores importantes, va a llegar con los
antecedentes de resultado inmediato de la Convención Constituyente y las alcaldías y gobernaciones, con el empuje del movimiento en las calles y con una oportunidad histórica de disputar, digamos, la presidencia de Chile en simultáneo con un debate y una nueva constitución, es decir, sacarse de encima en lo simbólico y fáctico al legado principal o unos legados principales de Pinochet, que es esa dictadura, esa constitución absolutamente neoliberal donde el agua está privatizada. Entonces, creo que hay un acontecimiento en desarrollo realmente histórico, fuera de muchos pronósticos, y que en lo personal parece que es uno de los puntos con los cuales hay que tener mayor análisis y mirar con más atención, en particular ahora en las elecciones de noviembre. Gracias. Mira, vamos, para cerrar, vamos a pasar a Argentina. Argentina, como sabemos, es una gran nación con un pasado reciente, y cuando hablo de un pasado reciente, 20, 30, 40 años, muy doloroso, especialmente entre el periodo entre 1976 y 1983. Esa junta militar argentina, dictadura militar, también llamada, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Fue una dictadura terrible, pero previamente, un poco antes, estaba el gobierno de Isabel Perón, de un sector muy de derecha del peronismo, y estaba el brujo López Rega. Y en La Plata, cito tu trabajo que publicaste en Anfibia, todos los 24 de noviembre, cuando se cumple un nuevo aniversario del ataque a la casa de la calle 30 de La Plata, hay jóvenes, madres, abuelas, músicos, poetas, militantes, movimientos populares frente al lugar. Marco Teruggi, sobrino de Diana, la madre de Clara Nay, reconstruye desde la memoria de su familia los últimos minutos antes del asalto del grupo de tareas y dice que el nombre de la bebé de 3 meses que desapareció aquel día es hoy una búsqueda colectiva. Incluso en tu Twitter, el perfil, tú recuerdas ese momento. Y ese momento, yo tengo una hija que vive en la Patagonia y tiene muy vinculada a los mapuches. Ese fue un periodo sumamente difícil y yo creo que es un periodo que jamás se debe olvidar. Y sí, para cerrar, es importante, yo creo, este tema, porque eso no ha sucedido en muchos países latinoamericanos y también puede volver a suceder, como uno lo está viendo en Colombia. Sí, bueno, diría dos cosas principales. En primer lugar, efectivamente, que en el caso de mi familia, mi tía, que se llamaba Diana, era montonera, de la organización Montoneros, estaba en una imprenta clandestina y esa imprenta fue bombardeada en un operativo de más de 300 integrantes de las fuerzas conjuntas, público a la luz del día, con tanqueta. Eh, Ahí la asesinaron junto a 4 compañeros y robaron a mi prima que tenía 3 meses de edad. Y hasta el día de hoy la buscamos. Se llama Clara Anaí. En segundo lugar, que en ese hecho hay un hecho familiar y un hecho absolutamente colectivo, digamos. La historia de una familia es la historia de muchas familias y la historia de la búsqueda de Clara Anaí es la historia de la búsqueda de muchos niños que aún falta por encontrar, les sea restituida su identidad. Entonces, ahí yo, digamos, creo que eso último esta vez lo más característico de Argentina, ¿no? No solamente el tipo de represión y la figura de la desaparición sistemática que se implementó como forma del terror y del genocidio, sino el movimiento de derechos humanos que se creó, la fuerza que tiene, la legitimidad que logró y la inmensa política de memoria que existe en Argentina, que creo que tiene que ver no solamente con avances del orden de los juicios que se han hecho, sino en orden de que, digamos, en la disputa por la narrativa, la disputa histórica, por saber qué pasó,
se logró una constitución mayoritaria que dice que hubo una dictadura cívico-militar, que practicó el terrorismo de Estado, hizo un genocidio y desapareció de forma planificada a 30.000 personas, en centros de concentración y tortura. Y eso no lo ha logrado revertir la derecha, digamos. El gobierno de Macri intentó recuperar terreno muy torpemente, diría de alguna manera, muy cruelmente y cínicamente, pero en general, digamos, la reivindicación es mayoritaria y multigeneracional. Yo creo que eso es central, digamos. Hoy, en las movilizaciones del 24 de marzo, cuando se conmemora el aniversario del golpe, vas a encontrar desde niños de 5 o 6 años hasta personas de 70, 80, 90 años, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un tesoro político, diría yo, porque es una retaguardia, es una base, es, digamos, una victoria que se logró muy importante. En el caso de Chile es totalmente diferente. Ahí, por ejemplo, hay corrientes abiertamente pinochetistas. En el caso de Argentina es muy marginal, nadie o casi nadie reivindica lo que pasó. En todo caso, se intenta hacer otro tipo de discurso, ¿no? Entonces creo que ahí hay un eje central, ¿no? Por eso el tema de la memoria, del pasado, de la apropiación y reconstrucción, de las narrativas es central, digamos, ¿no? Para lograr pensar el presente y proyectar hacia adelante. Entonces, el tema familiar y la búsqueda es algo evidentemente profundamente doloroso, pero a su vez yo creo que la construcción, digamos, de la memoria en Argentina logró dar a ese terror inyectado en el social de forma planificada por el terrorismo de Estado, se logró revertir parte de eso y hoy se puede hablar de la memoria desde otro lugar, no solamente el lugar de la tragedia o de la reivindicación política de quienes militaban en los años 70, 60, sino también desde la posibilidad actual de vivir eso con pasiones alegres, como diría Spinoza, ¿no? Y no solamente pasiones tristes. Y eso me parece que es algo para mí maravilloso en la política argentina. Gracias. Mira, son dos cosas para cerrar. La primera es qué mensaje puedes enviar a nuestros compañeros, compañeras, camaradas, tanto de aquí, de Europa, como de América Latina y el Caribe, porque vamos a trabajar también con algunos compañeros asiáticos y africanos. ¿Qué mensaje de esperanza en estos momentos de cambios profundos políticos que se están dando en todos los espacios, pero que todavía no sabemos hacia dónde se dirigen, donde la incertidumbre juega un gran papel? Bueno, creo que es una época, voy a decir algo bastante evidente, pero de crisis de múltiples maneras, digamos, y creo que empiezo por algo negativo. Tal vez un sector de la derecha está logrando interpretar de forma bastante acertada la crisis y sus consecuencias, ¿no? Pienso en estas nuevas o viejas formas de derecha muy eh, de extrema, si acá en Francia, extrema derecha o derecha neofascista, que tienen crecimiento y consolidación en muchos países. Pero creo que también esta situación es una inmensa oportunidad para cualquier programa, política o agenda, estrategia de transformación progresista, digamos. Hay muchos debates, hay sociedades muy movilizadas. Eh, Ahora, la pregunta o el desafío es cómo desde la izquierda se logra trabajar en ese escenario. Si uno ve el mapa de los últimos 3 años, hubo movilizaciones contra el neoliberalismo o el statu quo de esta desigualdad en varios países del mundo. Bueno, la izquierda está teniendo estrategia, está teniendo instrumentos, está teniendo capacidad para interpelar ahí discursos, sí o no, y como uno ve en la no, la pregunta es cómo se estructura una estrategia para trabajar en este escenario. Cada vez más complejo porque el capitalismo me parece que está teniendo un proceso, digamos, de aceleración de sus mutaciones hacia las esferas financieras, de las nuevas formas de precarización del trabajo, etcétera, etcétera, pero que eso es, digamos, una posibilidad también para desarrollar grandes agendas políticas progresistas antineoliberales. Así que me parece que ahí, digamos, hay una gran responsabilidad en encontrar las formas, los discursos, los instrumentos, programas, tipos de intervención política para trabajar en estos momentos. Gracias, Marco. Gracias. Te agradecemos muchísimo porque este es nuestro primer programa de Entretien Solidaire, de entrevista solidaria. Abrazo grande y muchas gracias por la entrevista. Gracias, gracias.